Vale, buenas tardes. En primer lugar, gracias por la asistencia. Había una serie de demostraciones preparadas. Lo que ocurre es que para trabajar chocolate necesitamos una temperatura de 15 y 16 grados. Es la óptima. Aquí no sé si hay 70, 80, no sé los que hay, pero... Entonces, lo que vamos a hacer, creo más interesante explicar el proceso de atemperado, que es lo interesante para poder trabajar el chocolate. Es decir, si no tenemos un buen atemperado, no podemos trabajar el chocolate. Entonces, hablaremos sobre temperaturas, hablaremos sobre técnicas de atemperado para hacer en casa más fáciles sin montar un festival. Y haremos alguna elaboración que ya traigo hecha porque ya digo, es mucho para hacer esto. He estado ahí 2 horas, normalmente en 10 minutos está hecho. Pasa que hace mucho calor, ya repito. Tanto es el calor que me han traído aquí 15.000 kilos de hielo y estoy enfriando el mármol porque si no, no tendremos narices a hacerlo. Por tanto, hablaremos sobre el chocolate primero. El chocolate contiene... esto lo hemos calentado a 50 grados, ¿vale? Depende del tipo de chocolate, negro, leche o blanco, utilizaremos unas temperaturas u otras. El chocolate está compuesto por 4 o 5 partes, ¿vale? Una parte de pasta de cacao, una parte de manteca de cacao, azúcares, lecitina, que hace emulsionante, y la mayoría de casos vainilla. ¿Qué es lo que ocurre dentro del chocolate? Para fundir el chocolate negro, ¿vale? Como es el caso, llegamos a los 55 grados, ¿vale? Para el chocolate con leche 50 grados y chocolate blanco 45. Estas temperaturas son importantes, ¿por qué? Si superamos estas temperaturas, el azúcar que contiene empieza a caramelizarse, empieza a quemarse y se nos quema el chocolate, ¿vale? Con lo cual ya empieza a aparecer unos cristalitos que a veces nos amargan, otras veces no, pero siempre nos crean problemas a la hora de trabajar. Por tanto, importante estas 3 temperaturas. Con el chocolate blanco es mucho más azucarado, por tanto es mucho más, tenemos que tener mucho más cuidado en la manipulación y en el respeto de estas temperaturas. Vale, como digo, ¿qué ocurre? Cuando deshacemos el chocolate a 55 grados, en este caso el caso del chocolate negro, separamos pasta de cacao por un lado, manteca de cacao por otro, azúcar por otro y lecitina y vainilla que van por otro. Vale, siguiente temperatura importante. Cogeremos 2/3 partes y lo vertemos en un mármol. La intención de esta maniobra es bajar el chocolate, en este caso el negro, a 28, 29 grados, chocolate con leche 27 grados y chocolate blanco 26. En este proceso ya se empiezan a hacer grupitos, ¿vale? Hablando de una manera coloquial, empiezan a hacerse amigos. Pasta de cacao conoce manteca de cacao, azúcar, ¿vale? Correcto. Entonces la intención, ya os digo, es bajarlo. ¿Por qué se utiliza un mármol? Es un mal conductor del calor, ¿vale? En principio, si lo tirásemos sobre una placa de acero, de aluminio, el calor del chocolate se lo quedaría, con lo cual tardaríamos 2 o 3 veces más en atemperar. Vale, otras técnicas, está atemperado por siembra. Esto quiere decir, calentamos, fundimos chocolate a 55 grados, ¿vale? Y vamos añadiendo poco a poco cobertura, ¿vale? O chocolate picado. Con lo cual ya nos hace estas variaciones de temperatura, ya se le ajusta. Interesante la Thermomix, ¿vale? Es una manera más limpia y más rápida. Evidentemente después existen máquinas en el mercado que te hacen esta labor. ¿Y esperar? ¿Perdón? ¿Esperar? Espera. Podría servir, pero no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque, como ahora diré, no haríamos un buen atemperado. Es decir, estos grupitos que hablo no se formarían correctamente. Se formarían, pero no correctamente, ¿vale? El microondas. Se puede derretir al microondas. Cuidado con la temperatura, importante la temperatura, no puede ser los 400-500 vatios, ¿vale? O al baño María. Al baño María, con la Thermomix,
Fundimos el chocolate a 55 grados, bien al baño María, bien al microondas. Lo metemos en Thermomix y vamos añadiéndole cobertura picada o en gotitas, ¿vale? Y con la fricción de las cuchillas tenemos que ir controlando con un termómetro que está a la temperatura, ¿vale? Bueno, recuperamos nuestro chocolate a 27 grados. Y con la tercera parte que nos quedó antes en el bol, lograremos una temperatura de 30 a 31, entre 31 y 33 grados, ¿vale? Es la óptima y la necesaria para poder trabajar el chocolate. Si no conseguimos esta temperatura, bien porque aquí no hemos llegado, bien porque ha habido variaciones, estos grupos que digo de manteca de cacao, ¿vale? Lo que queremos es hacer pasta de cacao, manteca de cacao y azúcar, ¿vale? De estos, muchísimos dentro del chocolate. Si no logramos estas temperaturas, hay partes de pasta de cacao, de manteca de cacao, de azúcares que quedan sueltos. Por tanto, ¿qué ocurre después? Vemos que nuestro chocolate, cuando lo cogemos, se funde en la mano, o no queda crujiente, o aparecen unas manchitas, ¿vale? Cuando metemos el chocolate en la nevera o hay un cambio de temperatura brusco, aparecen unas vetas. Esto puede ser manteca de cacao que sale hacia el exterior, u otros aceites, etcétera, que tiene el chocolate. Ahora mismo está entre 31, 32, 33 grados, ¿vale? Lo ideal es tener un termómetro. Yo en este caso no lo tengo. Me parece muy importante tener un termómetro para controlar las temperaturas exactas. Antaño se hacía con el labio, ¿vale? Nuestro cuerpo estaba a 35, 36, 37 grados, depende. Pues bueno, con el labio podías controlar a base de práctica un poco las temperaturas. No muy higiénico, pero bueno. Yo prefiero el de sonda. Porque bueno, hay muchos tipos de termómetros. Está el infrarrojos o láser. ¿Qué pasa con estos? Que nos mide la temperatura de la superficie. Entonces no es muy real, tiene que estar en constante movimiento. Nos interesa darle el menor movimiento, tanto en el mezclado como en el atemperado, el menos posible al chocolate. ¿Por qué? Incorporamos aire, con lo cual nuestro chocolate se densa. Y para algunas elaboraciones, pues bien, no nos importa tener un chocolate más denso, pero por ejemplo, si vamos a utilizarlo para moldear un bombón, para recubrir un bombón, para recubrir cualquier elaboración, es importante que sea lo más fluida posible. ¿Por qué? Por la densidad después de nuestra elaboración. Si tenemos un grosor muy acentuado, después en la boca la textura no es muy cómoda. Vale. Me faltan cosas. ¿Puedes decirle, por favor, que me traiga el papel siliconado? Se ha quedado allí. Vale, ¿qué podemos incorporar al chocolate? Podemos incorporarle sabores o aromas. En este caso, tenemos una esencia de menta, ¿vale? Menta piperita, podemos dar... Cuidado con las proporciones. Yo soy de... que tenga un gusto, pero que no nos invada, ¿vale? ¿Por qué? Más si maridamos con otros sabores, en menta o en esencias que son muy potentes, vamos a tapar los otros sabores. Otras formas, meter aromas naturales, por ejemplo una vainilla. Rascamos la vainilla, quitamos la pulpa, mezclamos con el chocolate, ¿vale? Tendremos un chocolate, si es blanco se verán las pepitas, y si es negro pues simplemente tendrá el aroma, ¿vale? Decir que la temperatura de fusión del chocolate, ¿vale? La temperatura de cristalización empieza a los 27-28 grados, por tanto, cuando vamos a trabajar chocolate, es importante que nuestro chocolate esté que no baje esa temperatura. ¿Por qué? Porque estos grupitos que hemos hecho antes de manteca, pasta y azúcar empiezan a endurecer, ¿vale? Con lo cual ya no podemos trabajar correctamente. Y la temperatura de fusión de la manteca de cacao comienza a los 35 grados, ¿vale? Por eso, respetar estos 33. Si funde la manteca de cacao, destruimos toda la temperatura que hemos hecho. Bueno, mientras viene el papel siliconado voy a utilizar la manga.
Vale, haremos unas piruletas, como vamos a mostrar aquí. Esto a partir de un macarón, ¿vale? Tenemos el macarón, llenamos con el chocolate, ¿vale? Que puede ser un chocolate pues aromatizado o una crema, etcétera. Ponemos nuestra brocheta, ¿te molesta? Ponemos nuestra brocheta, podemos introducir dentro cualquier otro sabor, ¿vale? En este caso hay una que tenemos el detalle aquí, es una, no sé si lo capta la cámara, es una fresa liofilizada, ¿vale? Es una fresa deshidratada que nos da el sabor y una textura crujiente. Después tenemos estas, ¿vale? A partir de, como veremos ahora en la técnica, le hemos introducido lacasitos, ¿vale? Es una técnica muy fácil y que en un momento podemos hacer mogollón de estas piruletas. Tenemos esta un poquito más elaborada, ¿vale? A partir de 2 plaquitas redondas, en la cual hemos puesto dentro un crunch cappuccino, ¿vale? Con sabor a café. Y esta parte de detrás, no sé si la apreciáis, está en polvo de oro. Los sabores y las formas ya es... Hoy creo que es el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Entonces, pues bueno, a partir de ahí la inquietud y el querer descubrir cosas nos hace ir más allá, y cuanto más allá vayamos, pues más cosas conseguiremos. Bueno, gracias. Vale, nos ha llegado nuestro papel. Hablar sobre los papeles, en el chocolate casi todo vale, casi todo lo podemos utilizar como un molde, ¿vale? Desde el embalaje de cualquier caja que contenía algo hasta, lavándolo mucho, un champú, ¿vale? Un champú se termina, lo lavamos bien y puede servir de molde. Este es un papel siliconado, ¿vale? Que es para hornear. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto no nos va a dar brillo. Tenemos después unos acetatos, ¿vale? Que es un papel muchísimo más duro, que va a conseguir que tengamos mucho más brillo en las elaboraciones, ¿vale? Vale, por tanto, tenemos las brochetas. Quizás estas son un poco pequeñas, ¿vale? Hay unas más grandes que es para la manipulación es más cómodo y estéticamente también es mucho mejor. Aquí, como hace mucho calor, vuelvo a repetir, puedo estar 7 horas hablando que el chocolate no se me va a cristalizar. Vale, llenamos nuestra manga. Practicamos una incisión, un corte en la boquilla. Es importante que no sea muy grueso, ¿vale? Para que el acabado final sea lo más estético y más fino posible. Hacemos un primer proceso de escudillar chocolate. Y a partir de aquí, pues bueno, ya iríamos rellenando. En este caso creo que esto es fruta de la pasión, liofilizada. Antes de que el chocolate cristalice, ¿vale? Es cuando rellenamos. Cualquier pregunta me cortáis, ¿eh? Y si la sé, la respondo.
Vale, tenemos fruta de la pasión, un caramelo crunch. De esto no sabemos lo que es. Vale, tendríamos una primera piruleta, segunda, nos vamos a tonos un poquito más afrutados, más silvestres. Tenemos arándanos igual liofilizados, deshidratados, fresa liofilizada, y capuchino. Y por último esta de Lacasitos. Vale, esto ahora dejaremos cristalizar, es decir, que el chocolate baja los 27 grados y con un buen atemperado y estos grupitos amigables que hemos hecho, pues endurezca y obtendremos una piruleta muy crujiente, muy fundente, que en mano, a no ser que tengamos las manos muy calientes, no se deshará, ¿vale? Y con un aspecto brillante y homogéneo, ¿vale? En caso de un mal atemperado, pues partiendo de que quizá al sacarlo del papel se puede romper, empezarán a salir estas manchitas que hablábamos antes, ¿vale? Por tanto, en 8 o 10 minutos, a una temperatura adecuada, esto estaría cristalizado, ¿vale? No, esto es un chocolate, si no me equivoco, era un 62%. Si no me equivoco, sí. Ya lleva su manteca, lleva su azúcar, lleva... Sí, el chocolate cuando viene de fábrica o lo tenemos, ya vienen las proporciones hechas. Un 62% quiere decir que contiene un 62% de cacao, ¿vale? Más fácil. Un 60%, el 60% es pasta de cacao, manteca de cacao, el 38% son azúcares, ¿vale? Y el 2% es lecitina y vainilla. Por eso, cuanto más alto es el porcentaje, en principio no siempre es más amargo, a veces es más ácido, a veces es más amargo, a veces... Esto depende un poco de... Hay un falso mito que cuanto más alto es el porcentaje del cacao, el chocolate mejor es. No, no es así. O sea, puede haber un chocolate de un 90% y que un chocolate de un 55% sea mejor. Esto depende mucho del proceso de cultivado, el proceso de secado que se hace en los países de origen. Nada. Según para la elaboración que lo vayas a utilizar, es decir, no es lo mismo hacer esto que, por ejemplo, hacer un mousse o hacer una crema. Sobre todo en cuestión después de equilibrio. Primero, por el maridaje con si va a ir acompañado de un otro sabor, ¿vale? No sé, una naranja que es más ácida o... Depende del sabor, o si es más cremoso o más aireado. Y después, la textura que nos va a dar en boca, ¿vale? Es importante, sabemos que un 70% de un chocolate contiene mucha más manteca de cacao y pasta de cacao, con lo cual va a ser mucho más duro. Por tanto, nuestro mousse va a ser mucho más denso, ¿vale? ¿Perdón? Correcto, sí. Sí. Paula, ¿me puedes traer el molde de bombones, por favor? ¿Esto? Sí, una vez que está cristalizado, ya digo, aquí no va a cristalizar en la vida. Pues si está aquí yo me puedo quedar sin palabras y... Pues mira, quizá... De hecho, vamos a hacerlo. No muy higiénico, pero bueno. Pues ahí...
Cualquier cosa, no. A ver, hablamos de Valrhona, Cacao Barry, Chocovic, sobre todo Valrhona y Cacao Barry, hablamos de una calidad top, ¿vale? Están en el top. Evidentemente son caros, pero el rendimiento que nos pueden dar es mucho más óptimo. Aún así, hay distintas coberturas. Bueno, hay que distinguir entre cobertura y chocolate, ¿vale? En cuanto a la cobertura no pasa del 50, 52, 55% y el chocolate sí que llega más, ¿vale? La legislación incluso obliga a diferenciar. Entonces, bueno, de todos modos, ahí Tartilandia ha sacado, Baichev ha sacado unos cubos, que no sé, creo que vienen en cubos de 2,5 kilos, ¿vale? Que es marca propia de Baichev. Yo no lo conocía, lo probé hace cuestión de un mes y la verdad es que estoy encantado. Es muy buen chocolate, de verdad. Es proporción precio-calidad. Además, es muy cómodo porque viene en unos cubos de plástico que se pueden meter al microondas. Por tanto, no tenemos que utilizar un bowl o cualquier historia para meterlo. Vale, os explico la historia de esto. Yo traía piezas de chocolate para hacer unas esculturas. Vale, vengo de Alicante y del transporte del calor, lo que os comentaba, se ha destemplado, cambio de temperaturas y esto ahora mismo no lo podemos quitar, ¿vale? Si lo quitamos, se rompe, ¿vale? Eran unas bolas de chocolate. Para que veáis que lo que pasa es esto ha sido por un cambio de temperatura, pero esto ocurriría si templamos mal el chocolate. Si no hacemos estos grupitos de pasta, manteca y azúcar, ocurriría esto, nunca podríamos desmoldearlo, ¿vale? Entonces, esto es un molde para bombones, en este caso de media esfera. Y lo que hacemos es un chocolate temperado, llenamos hasta la superficie. Golpeamos para sacar las burbujas de aire, ¿vale? Es algo que después nos hace nuestro bombón estético o no. Vale, y dependiendo, si es para un bombón yo vacío ya, ¿vale? Porque es interesante que sea lo más fino posible. En boca hay bombones que tienes que hacer un esfuerzo terrible para pegar un mordisco. Para mí esto es un crimen en un bombón. Lo importante es el interior del bombón. Entonces, si queremos hacer, no sé, para poner una bola como base para un postre encima de un plato, pues quizá sí que lo haría un poco más grueso. Depende la utilidad que le vamos a dar, lo dejamos más o menos. En este caso, para el bombón, relleno, vacío. Rascamos y yo por costumbre vuelvo a dar. ¿Vale? Obtenemos unos alveolos, ¿vale? El chocolate se llama en el argot pastelero encamisar, ¿vale? O moldear. ¿Esto qué hacemos? Lo ponemos boca abajo en un papel, ¿vale? Puede ocurrir que si tiene mucho chocolate dentro todavía porque no hemos golpeado bien o es muy fluido, al estar en contacto baja el chocolate y se hace un pequeño charco y nos cubre parte del bombón, ¿vale? Por eso a mí me gusta a veces poner entre dos reglas una altura, ¿vale? Entonces gotea y nunca sale este charco. Una vez que está semicristalizado, lo que haremos es volver a pasar la espátula para quitar todas las posibles rebabas, ¿vale? Y dejar el bombón completamente liso. Una vez cristalizado, con nuestro relleno, a base de pralinés, crujientes, ganaches, sea lo que sea, rellenamos casi hasta el límite, dejamos secar, depende el tipo de relleno, 24, 48, 72 horas. No lo metemos en la nevera, ¿vale? Porque ocurre cambio de temperatura, blanqueamiento de nuestro chocolate. Sí que es cierto que hay neveras adecuadas, para se utilizan en la industria pues, bueno, más profesional, para poder
que controlan la humedad y la temperatura, ¿vale? De 5, 6, 10 grados y con una humedad del 60%. Una vez que nuestro relleno está seco, volvemos a temperar el chocolate y tapamos, ¿vale? Esperamos que cristalice y podemos desmoldear. Si la temperatura ha estado bien hecha, hemos seguido todos los pasos, con un simple golpecito caen todos los bombones. Que no, a moldear la basura y compramos otro. Decías antes, se me han venido cosas a la cabeza, el añadirle manteca de cacao. Podemos añadirle manteca de cacao, ¿vale? Comercializan manteca de cacao, con lo cual se funde y podemos añadirle la proporción que creamos oportuna. ¿Esto qué va a hacer? Crearnos un chocolate mucho más fluido. No quiere decir que nuestro chocolate mejore en cuanto a cantidad de manteca de cacao gustativamente. Simplemente se hace mucho más fluido. ¿Esto se utiliza? Pues para pintar, por ejemplo. Para pintar con una pistola, un compresor o con un pincel. ¿Vale? Necesitamos que sea muy fluida. Lo quiero más fluido, ¿no? Aunque yo le eche aceite y simular una manteca de cacao, o le echo manteca para que se Es con... A ver, en el momento se queda mucho más fluido, pero cuando cristaliza se queda más duro. ¿Por qué? Estamos incorporándole más manteca de cacao. Lo que hace endurecer el chocolate es la manteca de cacao. ¿Vale? Es lo que nos va a dar, hace que el chocolate se funda o se endurezca. El aceite de girasol, a ver, estamos incorporándole una grasa que de por sí el chocolate ya no lo contiene. Es como si añadimos extracto de menta, ¿vale? Sí que es cierto que en proporciones muy bajas para hacer según qué tipo de decoraciones hay una técnica que se llama placa caliente, que es la placa caliente, muy caliente, tenemos el chocolate, encima la metemos al congelador y al salir, como es una capita muy fina, entre la temperatura del chocolate, la placa caliente y los menos 18, menos 20 grados que tiene un congelador, un poco se hace una temperada un poco de aquella manera. Se le añade un 1, 2 o 3, un 3% de aceite de girasol, un aceite neutro. Pero esto es simplemente para lograr que no se resquebraje después el chocolate, ¿vale? Pero si lo que quieres más fluido, mejor manteca de cacao. O directamente comprar un chocolate mucho más fluido. Es un poco saber escoger el chocolate. De una misma marcas distintas, un mismo porcentaje. En uno puede ser muy fluido y en otro poco fluido. Debe ponerlo, debería ponerlo, ¿vale? Esto debe ponerlo. Es que esto depende mucho del conchado. Para hacer chocolate se tarda 2-3 semanas en hacer un chocolate. Tiene que secar, se tiene que triturar, se tiene que hacer la mezcla, tiene que estar 2-3 días en las conchadoras dando vueltas. Entonces, ¿vale? Depende de este proceso de cada fábrica, es más o menos fluido, uno de un mismo porcentaje. Vamos a ver nuestras piruletas, a ver cómo andan. ¿Están secas? Muy bien. Vale, bueno, nuestra ventana nos ha hecho el favor, ¿vale? Y hemos logrado desmoldearla. Bueno, es una pequeña muestra, a partir de ahí, lo que decía, la inquietud nos hace avanzar y el avance, pues, a veces cometemos locuras y otras veces pues salen cosas interesantes. Y bueno, esto es tengo mucho más para hablar, pero creo que el tiempo se acaba y yo es que me rollo a hablar y estamos aquí. Muchísimas gracias.